Vamos a ver qué es el pensamiento concreto, cómo se desarrolla en la infancia. Este tipo de proceso cognitivo, cuando hablamos de cognitivo hablamos de conocimiento, de cómo se va desarrollando un cierto conocimiento. Entonces, este tipo de proceso cognitivo se basa en la descripción de hechos, objetivos y objetos físicos. El proceso por medio del cual los seres humanos elaboramos y relacionamos mentalmente las ideas desde nuestros primeros años y avanza de acuerdo con una serie de etapas y características determinadas. Esto es el pensamiento concreto. Entre otras cosas, dicho proceso del pensamiento concreto nos permite desarrollar dos maneras de pensar. Una basada en los objetivos físicos del mundo y la otra establecida en operaciones mentales a las que después vamos a llamar pensamiento abstracto. ¿Qué es el pensamiento concreto y cómo se origina? El pensamiento concreto es un proceso cognitivo que se caracteriza por la descripción de los hechos y los objetos tangibles. Es el tipo de pensamiento que se encuentra ligado a los fenómenos del mundo real, es decir, a los objetos materiales. El pensamiento concreto nos permite generar conceptos generales sobre fenómenos particulares y categorizarlos de una manera lógica. Nosotros, cuando estamos hablando de pensamiento concreto, les he comentado, lo que estamos haciendo es a lo mejor incluso describiendo lo que vemos. Pensamiento concreto, por ejemplo, yo pregunto de qué color es un automóvil y un niño me dice es color blanco, es color rojo, etcétera. Entonces, estamos hablando, sí, de un nivel de pensamiento bastante básico en sus inicios, posteriormente se va haciendo también poco más elaborado y luego se va elaborando de tal manera que vamos a llegar a hablar de lo que es el pensamiento propiamente abstracto. Pero bueno, el pensamiento concreto, insisto, va a ser muy relacionado entonces con el mundo real y con los objetos materiales. En esta área de lo que es el pensamiento concreto, son clásicos los estudios del psicólogo suizo Jean Piaget sobre las etapas de formación del pensamiento. A grandes rasgos, analizó cómo los procesos cognitivos se desarrollan desde la primera infancia y de ahí hasta la adolescencia. Ya después de la adolescencia nosotros tenemos formado de tal manera el pensamiento abstracto que dominamos perfectamente o debemos dominar perfectamente tanto el pensamiento concreto que tuvimos durante la infancia como ya también lo más elaborado del pensamiento abstracto. Desde una perspectiva biológica, psicológica y lógica, Piaget estaba interesado en saber cómo es que un niño alcanza sus capacidades cognitivas. Propuso, entre otras cosas, que el pensamiento tiene patrones derivados de la composición genética, que a su vez se activan ante estímulos socioculturales. Esto quiere decir que para que nosotros podamos tener bien desarrollados todos los pensamientos, tanto concreto como el abstracto, vamos a necesitar de una cierta estimulación. Si ustedes se han fijado, hay muchos lugares en donde actualmente desde muy bebés, a los niños se les está dando estimulación temprana. ¿Por qué los padres acuden a que les den estimulación temprana a sus bebés, a sus bebitos? Porque con la estimulación temprana se van a poder desarrollar y sentar las bases en todo caso para que pueda haber un buen desarrollo primero de un pensamiento concreto de acuerdo a la edad en la que se encuentre un niño o una niña y posteriormente en edades más avanzadas ir desarrollando su pensamiento concreto hasta llegar al pensamiento abstracto. Pero todo inicia desde la estimulación que se les dé desde los primeros días, semanas y meses de vida. No tenemos que esperar a que tenga un año y medio, no. Desde los primeros días de vida se puede dar estimulación temprana a personitas recién nacidas. Bueno, estos últimos estímulos socioculturales son los que permiten que la persona reciba y procese información, con lo cual el desarrollo psicológico siempre va a ser un desarrollo activo. Piaget propuso a partir de esto una serie de etapas, cada una cualitativamente distinta de las demás, y que permiten a los niños, niñas, transitar hacia una forma más compleja de comprensión y de organización del conocimiento. En la etapa de las operaciones concretas, de acuerdo con Piaget, el pensamiento se desarrolla entre los 7 y los 12 años.
En esta edad el niño ya es capaz de percibir y discriminar entre la realidad y las apariencias. No puede prescindir de lo real. Y a diferencia de lo que ocurre ya en etapas anteriores, que ya superó, comienza a descentrar su pensamiento, es decir, disminuye gradualmente el pensamiento egocéntrico. ¿Qué es el pensamiento egocéntrico? El pensamiento que tenemos nosotros acerca de que todo gira alrededor de nosotros. Por esa razón también los niños y niñas, bebitos, son tan demandantes, quieren todo ahorita, en este momento, y ya no se puede tener todo, espera tantito, y entonces empezamos nosotros a aprender que no todo tiene que girar a nuestro alrededor. El pensamiento egocéntrico es característico pues de personas que luego no logran un cierto grado de madurez mental, de madurez como persona, incluso en la vida adulta. Entonces sí, hay personas que siguen siendo bastante egocéntricas aun y cuando ya tienen, digamos, no sé, edad de personas adultas, de 18 años en adelante. Pueden tener 30, 40 años y seguir teniendo pensamiento muy egocéntrico, querer que todo gire alrededor de esta gente. Ok. Además, durante esta etapa puede clasificar un niño o una niña y puede clasificar y dar cuenta, por ejemplo, de las transformaciones de los estados de la materia. Ocurre así una serie de comparaciones lógicas que le permiten responder a los estímulos de una manera que ya no está condicionada en la apariencia, como en la etapa anterior, y empieza a estar determinada por una realidad concreta. En lo que son matemáticas, por ejemplo, se espera que los niños y niñas sean capaces de desarrollar habilidades cognitivas como la conservación de números. ¿Qué es la conservación de números? Que yo a una niña, a un niño de 7 años en adelante le pueda decir, dime cuántos son 3 más 2. Puede conservar los números porque los puede conservar en memoria. Esos ya son los principios de una abstracción mental. Ustedes lo conocen como matemáticas, perdón, como cálculo mental, precisamente. ¿Por qué cálculo mental? Porque ya no necesitan escribir en un cuaderno o en un papel 3 más 2 igual a 5. Ya pueden hacer la operación mentalmente reteniendo el 3, reteniendo el signo de más y el número 2 y dar el resultado igual a 5. Eso ya es un principio de abstracción. Pero este principio de abstracción todavía sigue siendo bastante primitivo, no es propiamente un pensamiento abstracto, pero va a sentar las bases hacia lo que es el pensamiento abstracto posteriormente. Entonces, ya niñas y niños desarrollan esas habilidades cognitivas como la conservación de números, las nociones de sustancia, de peso, de volumen y de longitud, así como la coordinación espacial. Todas las anteriores son adquiridas una vez que el niño o la niña puede describir objetos con base en su composición material. En este sentido, para que el aprendizaje ocurra, el niño o niña debe tener siempre el objeto presente. A través de sus sentidos, establece relaciones que le permiten conocer la realidad. O sea, a través de lo que yo estoy observando, de lo que yo estoy escuchando, de lo que yo estoy sintiendo, o sea, todos los sentidos, los órganos de los sentidos van a participar para que yo establezca entonces relaciones con lo que está ocurriendo en el mundo, allá afuera. En este periodo, además, aún no es posible que realicen hipótesis y tampoco les es posible aplicar un aprendizaje adquirido previamente a situaciones nuevas. Esto último ya pertenece al área de lo que es el pensamiento abstracto. Em, Mientras el pensamiento concreto es el que nos permite procesar y describir los objetos del mundo físico, el pensamiento abstracto ocurre mediante procesos meramente mentales. O sea, para que yo pueda describir el mundo físico, si estoy en el pensamiento concreto, necesito del mundo físico. Y ahí entonces describo lo que está pasando. Cuando yo ya estoy instalado propiamente en el pensamiento abstracto, puedo prescindir del mundo físico. A este último, Piaget le llamó el pensamiento precisamente pensamiento formal, porque ocurre en la etapa de las operaciones formales ya de los 12 a los 16 años. Además de ocurrir en momentos del desarrollo distintos, el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto también tienen otras diferencias. El pensamiento abstracto es un pensamiento hipotético deductivo. El pensamiento abstracto entonces sí ya me permite a mí establecer hipótesis. El pensamiento concreto no. Y entonces el pensamiento abstracto permite construir hipótesis sin la necesidad de ponerlas a prueba empíricamente.
En caso del pensamiento concreto, esto ocurre al revés. Solo pueden formular conocimiento las personas menores a partir de la experiencia directa con el fenómeno o con un objeto. Es un pensamiento de tipo inductivo. De ahí pues que también sea muy importante cuando maestros o maestras están trabajando con niñas y niños en edad incluso preescolar o en escolares en primaria, que se les ponga a hacer cosas, sobre todo manualidades, para que de esa manera desarrollen más sus habilidades. El pensamiento abstracto puede ir de lo general a lo particular, con lo que permite entonces formular leyes, teorías y propiedades más generales. Cuando yo estoy hablando que puedo ir de lo general a lo particular, es cuando yo puedo estar haciendo una deducción. Yo deduzco de la generalidad un detalle en particular. Ese es una de las expresiones de lo que es el pensamiento abstracto. El pensamiento concreto, entonces, al contrario, va de lo particular a lo general. Un fenómeno amplio o multidimensional solo puede ser entendido y descrito por sus características particulares. Yo le puedo pedir a partir, sí, de varios ejemplos que le ponga a un niño o una niña que me dé una conclusión de cuál es la síntesis de un fenómeno que acabamos de observar. Y me lo da, pero a partir de situaciones que vio en concreto y saca entonces una conclusión, una síntesis. Pero no les va a ser tan sencillo poder deducir de una generalidad y era un caso particular. Eso ya lo adquirimos en edades a partir de los 12 a 16 años. Antes de eso todavía no. El pensamiento abstracto permite una apertura a la reflexión y al debate, por lo tanto es un pensamiento flexible. Por su parte, el pensamiento concreto está fundamentado desde lo tangible y lo evidente, no permite variaciones. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque nosotros no podríamos someter a un debate a un grupo de niños de 8, 9 años, porque ellos están muy establecidos para esos niveles todavía en pensamiento muy concreto. Necesitarían tener más bases relacionadas con el mundo real. No tienen la capacidad todavía de abstracción suficiente para poder entrar en un análisis de tipo debate, exponiendo diferentes puntos de vista, diferentes ideas. No se puede todavía, no tienen las capacidades desarrolladas. El pensamiento abstracto, tal como Piaget lo plantea, se adquiere más tarde que el concreto porque requiere un proceso más complejo, mentalmente hablando. Aunque el pensamiento concreto se consolida finalmente hacia el final de la primera infancia, durante todo su desarrollo, el niño adquiere aprendizaje y maduración psicológica solo mediante la experiencia directa con el entorno. El pensamiento abstracto ocurre luego de que se ha alcanzado y satisfecho la necesidad de hacer meramente comprobaciones empíricas. En conclusión, entonces, lo que es el pensamiento concreto va a estar fundamentado para que yo lo pueda realizar en relación con el mundo real, con cosas físicas, con cosas que yo puedo ver, oír, tocar, lo que está allá afuera. Y el pensamiento abstracto no necesito yo estar viendo para poder elaborar mentalmente una idea, más que nada. Si tienen dudas, por favor, con todo gusto las resolvemos. Gracias.